Cuando uno discute con su pareja o con cualquier persona, la discusión puede escalar hasta las palabras y actos hirientes. El asunto es qué tanto nos dejamos afectar por esto y cómo respondemos. Hay quienes manejan la tranquilidad, una calma absoluta, respiran y piensan con más claridad, pero también hay quienes entran en cólera y pueden llegar a reaccionar de manera violenta. Pero ¿es exclusivamente mía la responsabilidad de que yo haya estallado en ira? ¿Es del otro por lo que me dijo o es de ambos? Cuando esas cosas pasan, hay mucho más en juego que saber quién tiene la razón. Está en juego nuestra salud mental. Hablemos de esto y de cómo gestionar las emociones en esos y otros casos, porque también puede ser un asunto de familia. Puedes tocar la puerta la próxima. ¿Para eso estabas ruegue y ruegue que te ayude con Paula? ¿Qué pasó ahora? Que me llamó llorando, Alejandro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En serio me preguntas por qué? No sé, decime vos por qué. ¿Qué vas a ver? Hace mucho que no hablo con ella. Exacto. ¿Por qué no estás hablando con ella o...? Pues porque yo ahorita no quiero una relación. Por eso. Claro. No. Me imagino que se lo dijiste, ¿no? No. O sea, vos solamente llegas a la vida de ella y te desapareces. Si según vos, Susana, ¿qué debería decirle? No tenía nada que decirle. No tenías nada que decirle. Justamente eso, Alejandro. No tenías que decirle que te gustaba y que querías algo serio con ella, entre otras cosas. Pero entonces, ¿qué más quieres que haga, ah? No sé qué pasó, en ese momento sí sentía las cosas, pero en este momento me siento abrumado y ya. ¿O es que Paula fue a pedirle a usted quejas y explicaciones? ¿Ah? ¿En serio? ¿Cínico? Yo soy la mejor amiga de ella. ¿O es que a vos te gustaría que vinieran acá a decirte un montón de cosas bonitas y después se desapareciera? ¿Vos has puesto a pensar en cómo uno se siente, Alejo? No. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que ella me pregunta todo el tiempo que tú qué me has dicho de ella. ¿Cómo es que qué he dicho? Yo no he hecho absolutamente nada. Exacto. Ella piensa que hizo algo y que por eso tú no le contestas y tú no le dices nada. Mal, ¿no? Luzma, Nata, ¿qué decir sobre esto, sobre esa responsabilidad emocional que tenemos con los demás y con nosotros mismos? Pues te voy a hablar un poco desde el budismo. Este tipo de situación tiene que ver con un tema que es muy importante, que se llama la compasión. La compasión en el budismo no es sentir lástima por el otro, sino que es una actitud respetuosa de no buscar que el otro sufra. O sea, pienso que, digamos, la actitud de este chico con esta niña es como una indiferencia total al sufrimiento de ella, es una actitud muy poco compasiva. Eso habla también de su falta de madurez, ¿no? Se ve que es un muchacho muy poco maduro, psicológica y espiritualmente, solamente piensa en él. Yo creo que ahí vienen temas muy asociados también con la psicología y nada asociado. Sí, por ejemplo, hoy en día está muy de moda y muy en auge que hablen de términos como ghosting, ¿sí? Sí. Que estoy y luego dejo de estar porque simplemente Exacto. lo que estaba buscando no era lo Era que algo encontré, serio. entonces simplemente me voy sin dar explicaciones. Sí. ¿sí? Como soy completamente indiferente hasta lo que yo siento. Si yo no sé qué quiero, pues tampoco sé qué voy a estar buscando en el otro, ni me va a interesar si le remuevo emociones, sentimientos, si le genero algún tipo de ilusión. O sea, no hay ningún tipo de interés si yo finalmente no encuentro lo que quiero. ¿sí? Y ese tema se ha vuelto supremamente de Súper moda. común. De moda. Sí. Y también yo creo que tiene que ver con el tema de la empatía, ¿no? La indiferencia al sentir del otro, o sea, no me importa. Es una indiferencia que raya, pues raya casi que en actitudes narcisistas, bastante peligrosa, diría yo, a largo plazo. Claro, y que al final genera muchas heridas en las personas que sufren pues cuando se relacionan y tienen estos vínculos con personas así. Luzma, ¿a qué te dedicas? Yo soy psicóloga clínica hace muchos años y también hace muchos años soy practicante de meditación budista.
Estamos con mi esposo, tenemos un centro de estudio y meditación budista, entonces mi vida está como permeada por ambas actividades que me parecen muy interesantes, que creo que se complementan. Veo el budismo como la parte espiritual de la psicología de alguna manera y a eso me dedico. Psicóloga clínica, trabajo mucho con familias, con padres, con niños, adolescentes. Nata, tú. Yo soy psicóloga clínica también desde hace varios años y trabajo especialmente con parejas y con adolescentes. Por eso ese tema me suena muchísimo. Es que uno ve mucho, los chicos no saben qué quieren, no saben para dónde van emocionalmente, quieren estar acompañados pero también quieren estar solos. Si ven que el otro les está ofreciendo algo emocionalmente, se asustan y no saben qué hacer con eso que el otro me brinda, entonces simplemente se retiran. Imagínate en la adolescencia que hay tanta inseguridad personal, ser uno dejado por alguien de esa manera, ¿no? Abandona, eso es un abandono, eso mueve la herida de abandono. Es que la herida de abandono es muy poderosa, produce mucho sufrimiento y afecta mucho la personalidad de un adolescente. Y se ha vuelto muy difícil ese tema del control de las emociones también. Sí, la verdad es que yo creo que es un tema de, si yo no sé cómo me siento, pues tampoco voy a poder expresarlo. Ni controlarlo. Sí, o sea, es como, yo creo que nos ha afectado mucho como la falta de cercanía con el otro que nos generó la tecnología. Mucha pantalla y poco contacto con el otro. Entonces leer al otro empieza a ser algo muy difícil para mí. Por ejemplo, es muy frecuente que un adolescente o que un adulto joven hoy en día me diga, Nata, mira, para mí es mucho más fácil chatear con la persona que conversar con ella cuando la tengo de frente. Exactamente. Desde el punto de vista del budismo, ya que tocas el tema de controlar las emociones, realmente lo que se busca no es el control de las emociones, lo que se busca es transformarlas. Se dice que detrás de cada emoción, en el budismo hablamos de las emociones que nos producen y producen a otros sufrimientos como emociones perturbadoras, porque hay emociones que son muy positivas, ¿no? Las emociones perturbadoras, se dice que detrás de cada emoción perturbadora hay una sabiduría inherente, oculta. Entonces, lo que propone el budismo a través de la meditación y del estudio de los métodos es llegar a transformar esa emoción, y eso es maravilloso como ocurre, ¿no? Como uno se va dando cuenta que con el tiempo esa emoción desaparece, no es que se controle, es que desaparece, que eso es lo bonito, ¿no? Ese tema del control de las emociones y de cómo reaccionamos ante lo que dicen o cómo actúan las demás también es muy valioso y es muy importante tocarlo. Y yo quisiera saber si ustedes en algún momento han tenido una discusión con sus familias, con sus parejas, cómo han reaccionado, por qué han discutido, pero eso lo vamos a ver después de esta pausa para comerciales. Ok. Muy bien. Luzma, por ejemplo, ¿te ha pasado que has tenido discusiones con tu familia, con tu pareja? ¿Cómo ha sido ese manejo emocional? Bueno, digamos que en este momento de mi vida prefiero ser feliz que tener la razón. No tengo muchas discusiones, pero obviamente que sí, uno con los años va aprendiendo a manejar diferentes sus emociones, ¿no? Cuando uno es muy joven, actúa más como el impulso de la emoción. Yo tengo una visión que promueve mucho el budismo y que promueve también la psicología, que es el hacerse cargo. Hágase cargo de su emoción, porque es muy fácil decir, usted me sacó la rabia, usted me ofendió, usted me molestó, y yo me puse furiosa. Pero eso es mentira, eso es mentira. Yo reacciono de acuerdo a mí misma, yo reacciono de acuerdo a mi capacidad o a mi incapacidad de ser adecuada emocionalmente. Entonces, yo busco ser adecuada emocionalmente. Antes de aprender esto, ¿cómo era? ¿Era igual o digamos que sí habían ciertas reacciones? Yo he tenido una personalidad, o sea, muy fuerte, yo soy fuerte, hablo fuerte y eso, parezco como muy fuerte, pero realmente soy muy conciliadora. Entonces, obviamente que sí, seguramente tuve muchas discusiones, pero nunca he sido muy amiga del drama, nunca he entrado en el llanto y en el crujir de dientes y en lo que me hicieron. Creo que en la medida en que amo más a la persona con la que tengo un encuentro o una dificultad, más me involucro emocionalmente. Eso quiere decir que es más fácil que me involucre emocionalmente con mi marido o con mis hijos que con una amiga. No porque a mi amiga no la quiera, sino porque puedo poner más fácilmente, no, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? De pronto es más fácil con el marido decir, ¿por qué me estás diciendo eso? Que sí, es más fácil de enredarse.
pero yo sí creo que, yo sí soy una persona que hace muchos años soy abanderada del hacerse cargo de las emociones y aprender a manejarlas. Yo creo que la adecuación emocional es muy importante, la promuevo y la practico en mí misma, y creo que es algo que deberíamos patrocinar mucho, porque Colombia es un país donde se normalizó la agresividad, por ejemplo, la violencia, el responder, el atacar, ¿no? Uno lee que se mataron, que porque el vecino hizo bulla, la intolerancia se volvió normal, y no es que no debería ser normal. Yo creo que acá tenemos que hacer una gran campaña de educación emocional. ¿Tú qué piensas? Yo creo que eso es súper importante. Yo no sé si a Luzma le pasó en algún momento que por ser psicóloga no debía enojarse. Y por ser budista no te cuento, porque usted que medita, sí, claro. Usted que medita. Por eso es tan interesante saber si a ustedes les ha pasado, Sí, claro, o sea, cómo han uno reaccionado a esas discusiones o peleas. ¿Enojada? Pues claro, es que la emoción, mi profesión no me va a quitar la emoción, pero sí me va a dar las herramientas para manejarla mejor. Entonces, autorregularme, tener las herramientas que también no solamente da la profesión, sino el tiempo, los mismos pacientes le enseñan a uno muchísimas cosas, sí, es cierto, que me parece que es súper importante, y autorregularse, y estoy completamente de acuerdo con Luzma, o sea, el tema es, yo no puedo controlar lo que el otro me hace, pero yo sí puedo hacerme cargo de mis sentimientos y mis emociones, exacto. ¿Cómo voy a responder? ¿Sí? Y alcanzar a pensar 2 segundos, 3, antes de decir eso que voy a decir con rabia, eso que voy a decir con desilusión, eso que voy a decir con tristeza, hacer la pausa y decirlo, autorregularme, yo creo que es súper importante. Y ahí sí que es importante en los padres, porque los padres son el modelo con el que el niño aprende a manejar las cosas. Y los padres que no son adecuados en el manejo de sus emociones, pues enseñan eso mismo, ¿no? Digamos que hay 2 posibilidades: reaccionar agresivamente o muy intensamente, sea la emoción que sea, o evadirla, que es muy común en los chicos de hoy en día, ¿no? La emoción se evade con drogas, con alcohol, con sexo frenético, con música que oigo a toda y no me entero de lo que está pasando, o con una actitud que se va volviendo habitual. El negar, ¿no? El negar y el evadir lo que siento, cómo me siento. Pero por lo mismo que dices, digamos que hoy en día no muchas veces se valida esas emociones desde la infancia, y los padres son muy responsables también de eso, los que padres viven son hoy los jóvenes. Los principales educadores emocionales. Muchas veces le atribuyen a los colegios, ¿no? Es que el colegio, pero es que realmente los niños, hay niños, ahora estoy trabajo voluntario con una fundación que surgió después del estallido social, que se llama IPO, y estoy conociendo la realidad de los chicos que viven en esos barrios, y realmente crecen en unos hogares donde la violencia es permanente. Eso es muy, muy duro y muy doloroso, escuchar cómo niños y jovencitos están expuestos a una violencia permanente en su propia casa, en su propio hogar. Entonces, yo sí creo que sería importante, empezando por las figuras públicas, ¿no? Es importante tener un presidente que se exprese adecuadamente, es importante tener políticos que se expresen adecuadamente, porque de alguna forma se vuelven modelan la conducta de la gente. Claro, Nata, pero antes de adquirir, digamos, esas habilidades que tienes hoy como psicóloga, ¿cómo reaccionabas ante esas discusiones, ante esas peleas? ¿Cómo era tu actitud? Yo creo que en eso comparto con Luzma. Siempre he sido una persona muy apasionada. Entonces, apasionada para las cosas buenas, apasionada para las cosas no tan buenas. Y creo que cuando estaba joven sí era como más reactiva, ¿sí? Y trataba de manifestar lo que sentía, pero no de la forma adecuada. Yo quisiera, por ejemplo, ponerles un ejemplo en caso de que una persona, están en una discusión, agrede verbalmente a otra, y esa otra reacciona violentamente también, ya sea física o verbal. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la persona que agrede al inicio, de la persona que reacciona a esa agresión? ¿Quién es el responsable en una situación de esas? ¿Cómo sería esa agresión? ¿Física o verbal? Física o verbal. Física o verbal. Yo diría que ambos están manejando inadecuadamente las emociones, ¿no? Sí. Tanto el que agrede, porque el que no puede sostener una discusión sin ser agresivo, pues por supuesto es muy inadecuado emocionalmente. Y el que no puede enfrentarse a la inadecuación del que tiene al frente sin reaccionar, pues también. Es que uno no puede decir, el otro me agredió y por eso yo reaccioné. Eso es una excusa que no es válida. No es válida en personas adultas. O sea, si te dice el niño que llegó del colegio a los 10 años, es que mi amiguito me pegó, yo le pegué, está bien, está en la etapa en que hay que enseñarle. Pero si tú tienes 30, no puedes decir, es que él me agredió y yo por eso reaccioné. Por favor, hagámonos cargo, seamos adultos de una vez por todas, seamos autónomos, seamos dueños de nuestra vida, de nuestras reacciones, de nuestra manera de expresarnos, ¿no? Es que es tan importante. Si tú quieres algún día alcanzar la felicidad, hazte dueño de tu vida.
hazte dueño de tus emociones y de tus situaciones, si no, siempre vas a estar a merced de lo que pase con el otro. Y Cali es una ciudad donde tú sales a manejar y a ti te echan 80.000 carros encima, bicicletas, motos y peatones. Y nos vamos a poner todo el tiempo a decir que el otro me tiene bravo y yo sufriendo. Bueno, Nata, ya escucho tu respuesta porque primero vamos a ver el podcast con Manuela y después una pausa para comerciales. El manejo de nuestras emociones sin duda representa desafíos durante toda nuestra vida. Sin embargo, escuchar las herramientas y las historias de otras personas capaz que puede alivianarnos un poquito el viaje. Hoy estoy con un invitado muy especial, quien tiene mucha experiencia en este asunto de familia. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mar Lugo Viveros. Me encanta cocinar, me encanta compartir con los amigos y nada, estamos aquí. Quiero que nos contes un poco sobre tu historia y los desafíos emocionales a los que te has enfrentado. Mi historia, yo creo que con las emociones empieza como a moverse mucho, yo creo que en la preadolescencia, como cuando empiezan un poco las hormonas a jugar ahí un papel importante. Y desde muy pequeño me mandaron a terapia, a donde una psicóloga. Sin embargo, ella después de 2 sesiones me remitió a psiquiatría con algún argumento más bien flojo y equivocadamente a los 10, 11 años más o menos me empezaron a medicar por primera vez. ¿Cuál fue el diagnóstico inicial y apresurado que hizo el psicólogo? Ansiedad y depresión severas desde muy pequeño. Mi diagnóstico actual es completamente diferente. Y este es TLP, es trastorno límite de la personalidad. Es algo desde lo más pequeño, como teníamos una cita y llegué tarde, no, yo me quiero morir. Y ese me quiero morir es literal. Y es una cosa de todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo empezaste a identificar que estas hormonas estaban de pronto alterando tu comportamiento? Bueno, yo soy un chico trans, yo soy una persona trans masculina no binaria. Y pues en mi infancia lo crecí como una mujer. En algún momento llegué de pronto como a guardarme cosas que me cargaron, que hizo que me sintiera como, no sé, como desacomodado. Antes de la transición, ¿qué emoción predominaba en tu vida? La depresión. ¿Y después de la transición? Berraquera, como que, parce, me toca metérsela toda. O sea, ¿sentís un regocijo? ¿Sentís que estás completo? Sí, siento, más que sentir que estoy completo, me gusta como estoy en este momento, descubriendo apenas como muchas cosas nuevas. Mira, yo te la pongo así, hace 2 años, si me veías, yo era otro ser humano. Me veía como una mujer y pesaba el doble de lo que peso ahora. Chévere que nos contés qué herramientas has encontrado por fuera de la medicación que permitan regular esas emociones que pueden ser tan abrumadoras, ¿no? Sí, muchísimo. Yo me considero un paciente muy responsable. Yo creo que herramientas alternativas a la medicación, la que más me parece que tiene efectividad desde mi experiencia, y he probado muchísimas, es hacer ejercicio. ¿Qué emoción prevalece en Mar hoy día? Yo creo que yo vivo con ansiedad. Sin embargo, es como que aprendimos a hacer panas y también está bien. Estoy segura que en estudio van a continuar con este tema tan importante para las familias que nos ven. Nosotros nos vemos luego aquí en Asunto de Familia. Bye. Nata, antes de hablar de este caso rápidamente, la respuesta que nos debías sobre el que agrede, pero al que también responde agresivamente luego de recibir una agresión. Yo ahí sigo estando de acuerdo con Luzma y es una responsabilidad compartida. Es un 50-50, donde ambos tienen mucha responsabilidad de cómo van a gestionar sus emociones y cómo van a responder al otro. Cada quien gestiona sus emociones. ¿Qué decir ahora del caso de este chico con tantas dificultades para controlar sus emociones, para manejarlas, pero también para recibir apoyo? Ahí es, a mí me parece supremamente importante la responsabilidad de los profesionales, Luzma, tú me dirás.
cuando se hace un mal diagnóstico. Ay, sí. Ay, O sea, terrible. me parece que eso es terrible Sobre porque todo en un joven. puede llevar a esa persona a un proceso que no le va a funcionar y que antes lo puede revictimizar mucho más. Entonces, yo creo que empezando por ahí, Sí. un diagnóstico adecuado para poder darle la ayuda que necesita, para que las personas que están alrededor de él también sepan qué hacer, porque pues, Así es. si ni siquiera el profesional puede dar con un buen diagnóstico, ya ahí hay un problema de fondo, diría yo. Tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es la gran responsabilidad de los terapeutas que manejan niños y adolescentes, ¿no? Sus palabras adquieren un poder que puede ser muy dañino, muy destructivo. Por otro lado, también entiendo, supongamos que ese chico tiene unos 32 años, por decir algo. Entiendo que hace 20 y tantos años el tema de lo transgénero, este tipo de problemáticas no era muy abierto, muy conocido. Entonces también seguramente los terapeutas no sabían muy bien cómo abordar esta angustia existencial, si se puede llamar así, que puede tener una persona que habita un cuerpo de un género o de un sexo, pero se siente del otro género. Entonces también digamos que para entender un poco a la terapeuta de aquel entonces, seguramente es que apenas los psicoterapeutas estamos aprendiendo a entender la problemática o la dinámica que hay detrás de este tipo de experiencia, una experiencia muy profunda, muy compleja, muy dura, ¿no? En la que la medicina ha hecho muchos aportes y nosotros apenas estamos aprendiendo, pues, ¿qué significa todo eso? Además es que es un tema muy controversial. Mucho. Sí, entonces ha pasado por muchas instancias. Entonces, por ejemplo, los médicos, los religiosos, la iglesia, sobre cuántas cosas pueden opinar alrededor de este tema. Ajá. Y creo que se ha silenciado mucho lo más importante y es lo que siente la persona que está viviendo ese proceso. Entonces, imagínate, él dice, no, es que había unas situaciones hormonales, no funcionaban, y me medican porque tengo depresión y ansiedad. Claro, para allá iba también, sumado a que tampoco se ha podido abordar de la manera correcta los trastornos como ansiedad, como depresión, digamos que vamos avanzando en ese tema de salud mental, pero todavía también es mucho lo que falta para poder dar un diagnóstico a veces concreto y satisfactorio. Mucho. Y tampoco podemos atribuirle el tema de los transgénero solamente a un problema de hormonas. Hay un problema interno, ¿Cómo me defino? ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me percibo? Y si uno tiene un cuerpo de hombre y se percibe como mujer y se define como mujer, entra en un conflicto permanente. Es que vivir uno en un conflicto permanente tiene que ser insoportable, tiene que ser muy difícil de asimilar. Sigamos hablando de ese tema del manejo de las emociones, porque muchas veces cuando se reacciona de la manera inadecuada, de forma agresiva, se puede hablar o se puede justificar desde el estrés, desde el cansancio, desde todas estas situaciones y problemáticas que afrontan los seres humanos día a día. ¿Es justificable? ¿Son justificables esos comportamientos agresivos o el mal manejo de las emociones? No tiene ninguna justificación, ¿cierto? Ahora, hay momentos en que uno entiende. Supongamos que a la mamá le acaban de diagnosticar cáncer, tiene mucha angustia y llega alguien a decirle, mira, estás atrasada, le puede decir, no me molestes, que puede ocurrir, porque un nivel alto de ansiedad, de estrés, de angustia, puede producir reacciones impulsivas, temporales, ¿no? Temporales es que mientras la persona asimila la noticia puede pasar 2 semanas, 3, 4, pero uno puede decir, es que mi mamá fue diagnosticada de cáncer hace 6 años y yo todavía estoy angustiada y todavía respondo mal. Creo que hay excepciones en las que por supuesto la persona puede reaccionar muy emocionalmente e inadecuadamente, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos una persona adulta adecuada debería reaccionar, como la palabra lo dice, adecuadamente. ¿Has reaccionado de pronto estresada en algún momento? Yo creo que hace mucho tiempo no tengo una mala reacción, pero sí la has tenido. Sí, como cualquier ser humano. Todos hemos tenido un momento de ira, todos hemos tenido un momento de rabia, de tristeza profunda, sino que el tema es no quedarse ahí. Exacto. 1. Y 2, que es que no nos enseñan a entender la emoción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, en esta situación, ¿qué sentiste? No, doc, sentí mucha ira. ¿Dónde la sentiste? ¿Cómo así? Yo sí, en la cabeza, en el corazón, en el estómago. ¿Dónde sientes la emoción? No, es que se me puso la cabeza caliente. Y vas viendo cómo te vas encontrando con esa emoción que tienes, cómo la vas entendiendo para poderla procesar. O sea, yo necesito entenderme a mí mismo para saber cómo voy a controlarme.
Hay personas que son más explosivas que otras, entonces, ¿cómo vamos a manejar esa emoción para que no seas tan explosivo? ¿Sí? Pero para eso yo creo que uno tiene que leerse uno mismo. ¿Sí? Igual siento que le pasa a todas las personas, digamos, yo tengo un hijo de 6 años, por ejemplo, y hay momentos en que de verdad como que uno siente que ya la paciencia no le da por lo mismo, porque uno está estresado, ha llegado del trabajo, cansado, en muchos momentos no obedecen, ¿sí? Entonces como que uno tiende a reaccionar de esa manera. ¿Hay alguna pausa, por ejemplo, cuando estás así estresada y te molestas y le explicas? Mira, así tenga 6 años, ¿sí? Porque eso es como lo más adecuado. Uno le dice a la gente, no dejas que el otro suponga, dilo. Por ejemplo, yo convivo con mi sobrina, ella tiene 22 años, entonces cuando yo sé que tenía un día cargado, que muy posiblemente no le voy a hablar normal, como siempre, yo llego y le digo, amor, hoy tuve un día súper cargado. Si de pronto te digo una mala palabra o te contesto mal o no te miro igual, no es contigo. Porfa. Entonces ya esas es como nuestras reglas de convivencia para poder saber que en muchas ocasiones pues no vamos a estar contentos todo el tiempo. Y igual con las parejas, yo no sé si... Con la pareja, yo también le digo a mi esposo, oye, tuve una tarde durísima. Hay sesiones muy pesadas, que uno sale muy cansado. Pero no todas las personas sabemos hacerlo, o sea, sabemos cómo manejar o advertir esas situaciones. Quiero decirte una cosa con respecto, por ejemplo, un niño de 6 años. Los niños hasta más o menos los 7 años son muy conectados energéticamente, digamos, con el campo energético de la madre y desde el inconsciente con su inconsciente. Muchas veces los niños cuando perciben a su madre cansada, ellos no saben cómo leerlo y se empiezan a angustiar y empiezan a ser necios porque están expresando que están angustiados porque sienten a su mamá como rara, como distante, como que les mueve algo. Entonces también hay que entender que a veces los niños cuando uno está más cansado y más estresado es cuando más necios están. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están percibiendo eso. Entonces es bueno como tranquilizarlos. Ven, estoy cansada, escuchemos música, o sea, buscar la opción. Pero todas las mamás, que yo también soy mamá, por supuesto, ya tengo nietos y todo, todas las mamás hemos tenido momentos en que nos ha salido la paciencia con los hijos y eso es normal porque eso es parte de la vida. Ellos también tienen que aprender a manejar la impaciencia del otro y también tienen que aprender a entender que hay límites que no se pueden pasar y que si se pasan se encuentran consecuencias desagradables. Pero entonces desde allí, desde la familia también ellos ven ese ejemplo en el manejo de las emociones. Sí, es que ahí es súper importante. Yo creo que los papás deberían de, no sé, tomar un curso intensivo de cómo enseñar sobre las emociones y que ellos aprendan por ahí derecho con los hijos, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, yo decía, pero si uno no está acostumbrado a decirle al hijo, no, mira, es que tuve un día súper cargado, porfa. Además porque están más pequeños y uno no sabe si van a entender. Claro, pero pues pueden haber formas, ellos todo lo entienden, sino que uno no está acostumbrado, ¿sí? Además, si los papás regularmente no quieren cargar tampoco a sus hijos, no, yo porque le voy a decir que estoy angustiada, no, claro. O sea, no, pero la verdad es que yo creo que eso es como el mejor lenguaje, o sea, ser sincero, ser honesto. Por ejemplo, tú llegas y le dices a tu hijo, no, hoy fue un día supremamente complicado, por más que el hijo o la hija esté pequeño, ellos van a entender. La idea es poder intentarlo uno como adulto. Es que a veces el problema no es que ellos no nos entiendan, es que nosotros como adultos no nos sabemos expresar tampoco. Entonces, curso intensivo para poder saber manejar mis emociones, que va desde reconocerlas hasta expresarlas. No es una cosa tan difícil. Sí. Uno le puede poner a los niños ejemplos de su propia vida. Algún día en la guardería peleaste con un amiguito, algo te molestó y llegaste triste. Bueno, la mamá está hoy cansada y llegó, no triste. No hay que hablarle de angustia, es que la palabra angustia, ¿qué va a significar para un niño de 5 años? Claro, ¿no? Uno le puede decir triste, cansada, quiero estar un ratico descansando, colabora, me ven, estemos aquí, leamos. Bueno, uno le puede invitar a que él también aprenda empatía, que era lo que hablábamos con el primer video, ¿no? Sé empático con mis emociones. Desde el budismo, ¿cómo se aborda ese tema de las emociones y del control de las emociones? Desde el budismo, a ver, muy importante es ser autónomo, ya lo dije, como hazte cargo de tus emociones. Hay que trabajar mucho el desarrollar y potenciar las emociones positivas,
Por ejemplo, el amor es muy importante. En el amor se define en el budismo como que el deseo de que los seres sean felices. Entonces uno, por ejemplo, le puede enseñar con una mascotica, con una hormiguita en el camino, mira esta hormiguita, ¿por qué no la pasamos para acá? O sea, ¿por qué no irles creando una mentalidad de amor, de solidaridad, de altruismo, de compasión? De alguna forma, si uno llena el vaso del niño, de su mente y sus emociones, con muchas emociones positivas y con un buen ejemplo, está incrementando la posibilidad de que ellos tengan reacciones positivas. Ahora, todo niño tendrá momentos en que no maneje sus emociones, en que haga pataleta, porque es parte de la formación de los niños, ¿no? Nadie va a pretender que un niño a los 3 años sea como si tuviera 40, pero hay que aprender primero a hablar un poco del tema, a reaccionar adecuadamente, porque a veces uno quiere cortar la rabia del niño actuando uno desde la rabia de uno, ¿no? Entonces se vuelve muy contradictorio el mensaje. Ser padre es muy retador porque es permanente, es diario y uno cae en sus propias contradicciones fácilmente. ¿Desde la psicología se manejan también las emociones de la misma manera? Sí. ¿Se controlan de la misma forma? La idea es poder, lo primero, reconocerlas, aprender a expresarlas, ser responsable de mis emociones, ¿sí? O sea, lo que el otro hace conmigo es mi responsabilidad cómo lo voy a manejar. No puedo manejar lo que el otro haga, ¿sí? Ser honesto, ser sincero. Y es súper importante todo el tema del amor, empezando por el propio. Si yo me amo, si yo me valoro, si yo me respeto, si yo soy considerado conmigo, si soy compasivo conmigo, definitivamente voy a poder hacerlo con otro. Si no, eso no está en mí, voy a empezar a buscar en los otros de otras maneras y no voy a saber ser un buen ser humano. Hay una cosa que yo he visto mucho en los papás, y voy a hablar un poquito desde la psicología, que los padres a veces tienen mucha dificultad para hablar de las experiencias dolorosas con los niños. Entonces se muere el abuelo y no saben qué hacer. No tienen ni idea qué hacer, el niñito sabe, los niños saben. El niño sabe que se murió el abuelo o que algo está pasando muy grave. Pero los papás, no pasa nada, no, tranquilo, no, esto no es nada. Les enseñan muy rápidamente a evadir la emoción. Además subestiman la capacidad del niño y no aprovechan la oportunidad para enseñarle, por ejemplo, el tema que tú manejas de los duelos. Los duelos deben hacerse, a los niños hay que enseñarles, ¿no? Se murió el perrito, vamos a despedir el perrito, vamos a enterrarlo, vamos a decirle cuánto lo quisimos, cuántas cosas buenas nos dio. O sea, los padres tienen gran dificultad para manejan más fácilmente la rabia de sus niños que la tristeza, que los duelos, que las pérdidas y que las inseguridades, digamos, la incertidumbre de lo que está pasando, ¿no? Cuando el papá y la mamá tienen problemas, también hay que decirles. Los niños no pueden vivir en un ambiente de peleas entre los papás y sin que nadie diga nada. No hay que decirle, tu papá es un guache desgraciado, que mira lo que me está haciendo, pero hay que decirle, papá y mamá tienen problemas, por eso nos estás viendo un poco tristes. Y es una manera también de enseñarles a afrontar y a manejar sus emociones, que definitivamente solamente uno se hace cargo de esas emociones, claro, y de esas reacciones, no el otro, definitivamente. Definitivamente no. No, yo tengo que aprender a manejar lo que el otro hace conmigo. Exacto. Luzma en ese momento con rabia me puede decir una palabra hiriente. Yo soy la que decide si eso me va a generar tristeza, si eso me va a generar rabia y si eso se va a quedar en mí. O simplemente decido pensar como en empatía, bueno, tal vez ella está pasando por un mal momento, pero no va a quedarse en mí. No voy a empezar una discusión y aquí termine. No le voy a empezar a dar pensamiento, entonces no, sí, ella lo dijo, tal vez sí sea cierto. Pero si uno se pone a pensar en todo el tema de manejo emocional, y yo no sé si Luzma estará de acuerdo conmigo, el manejo de las emociones viene muy desde mi capacidad que yo tenga conmigo. ¿Sí? El amor propio es súper importante, súper importante, sí, es verdad, para que el resto de cosas puedan empezar a acomodarse bien. Pero es muy difícil esto del manejo de las emociones. Y pongo otro caso porque, por ejemplo, mi hermano es muy atacado y si alguien se le atraviesa en la calle, pues él va en la moto y alguien se le atraviesa, pues él es capaz hasta de perseguirlo porque definitivamente el otro es el que tiene la culpa. Ajá. Y digamos que ahí, ¿qué hacer? ¿Tiene o no tiene la culpa el otro? ¿La tengo yo? Pues, ¿cómo hago para reclamarle a la otra atraviesa, persona que está actuando mal? Ajá. ¿Cómo hago eso? Pero tú no debes, primero el que se atraviesa está actuando mal, segundo el que reacciona y quiere atacar al que se atravesó también está actuando mal. Sobre todo uno debe sentirse como que uno tiene el derecho de estar dándole a los demás clases de conducción o de lo que sea, ¿no? Ahí no solamente hay mucha impulsividad emocional, sino también cierta postura arrogante. Detrás de muchas personas muy irascibles hay mucha arrogancia.
¿no? Entonces, es que me dice, es que cuando me dice, no, pero es que ¿qué pasa? Está hablando es tu orgullo, ¿no? Está hablando es tu orgullo. Una persona así debería buscar ayuda terapéutica. Y un proceso de crecimiento como el que produce el budismo, pues sería espectacular. La mayoría de la gente no busca ayuda, ¿no? Y piensa que es normal. Es normal, si el otro se me atraviesa, porque ¿cómo no me va a poner bravo? Es súper normal que yo me enoje, ¿no? Claro. Y además que si tiene algo que reparar, entonces que me pague. Y que lo madree y hago y todo. justicia. Sí. Entonces, pero no, en una ciudad, pues lastimosamente en una ciudad como esta, eso no es lo más recomendado. Uno. Pero es lo más común. Dos, sí, porque se hieren egos muy fácil. La gente mantiene con el ego herido todo el tiempo. Entonces cualquier cosa los hace reaccionar. Ajá. Vamos a conocer el informe del grupo focal de Manuela y ya regresamos. Vamos también a una pausa para comerciales. Hola, soy Nina, estudié Administración de Empresas, me gusta cantar, bailar y hacer ejercicio. Hola, yo soy Tiana y me gusta cantar y actualmente soy diseñadora gráfica. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Camilo Suárez, estudiante de Comunicación Social. Me gusta el fútbol, la natación y el yoga. ¿Cómo es tu relación, Camilo, con tus emociones? Siento que antes de uno decir cualquier barrabasada, tiene que, como tú lo dices, prepararse mentalmente, no llegar y decir lo primero que le salga a la boca porque puede morir a las personas. Entonces la idea es trabajarlo pues antes de cometer una locura, ¿no? Creo que es un balance, pero hay momentos donde es inevitable uno sentir una emoción intensamente y decir, bueno, ¿cómo la controlo? ¿Cómo la manejo? Y ahí es donde uno entra a pensar en el control y a pensar de más y decir, esa emoción me está afectando a mí, pero ¿cómo hago para que no le afecte también a los demás? Y actuar de la mejor manera. Pues yo creo que todas las emociones son demasiado importantes y hay que saberlas llevar, pero yo creo que una de las más complicadas, y yo creo que no solamente para mí, sino para todos, es como la rabia, la ira, como que son tantas cosas que tú sientes que a veces, aunque quieras actuar bien, o sea, es complicado. Cuando tuve mi primera pareja, la única que he tenido, dije cosas que no tuve que haber dicho, donde yo fui grosero, donde no fui la persona que normalmente soy. ¿Qué haces vos? ¿Respiras? Pues creo que uno tiene que conocer sus límites. Por ejemplo, en cuestiones de lo que hubo con el paro, cosas políticas, hasta qué punto voy a reclamar tanto con el gobierno que estoy dañando algo que me sirve a mí también, ¿sí me entiendes? Yo creo que es como súper importante uno tener como un colchoncito donde resguardarse, es decir, tu pareja, amigos, eso es súper importante, y tener esa persona que te pueda escuchar, que te pueda dar un buen consejo. Las experiencias me han ayudado como a ser la persona que soy ahora, como ser la persona que soy con mis hermanas. Comunicación es lo más importante, ¿ya? Y hay temas que difícilmente se hablan porque ellas son mujeres y yo soy hombre. Y obviamente todo lo que ellas hablan con sus amigas no me lo cuentan a mí. Diana, ¿en tu familia el manejo de las emociones, el problema de estas emociones, era un tema de mesa? Pues mira, inicialmente mi familia es algo disfuncional porque mi papá es alguien que se fue de la casa, y debido a eso siento que desde muy pequeñas lo que es la figura materna, mi mamá, yo tengo una hermana chiquita, me ha enseñado mucho a cómo sobrellevar ese tipo de emociones, a no sentirse culpable por actos de adultos o de cuestiones externas. ¿Y eso nunca ha sido, digamos, un conflicto con tus amistades, con tus relaciones? Claro, incluso la relación con tu papá, eso te puede afectar indirectamente o directamente cuando vas a conseguir una pareja, ¿sí? Porque empezás a buscar una protección, una figura paterna, tal vez inconscientemente, y eso se puede convertir en un problema. Pero yo creo que este tema se puede ir trabajando desde que somos pequeños, o sea, desde cómo nos ayudan a afrontar esas situaciones, de que respeten lo que estamos sintiendo, de que abracen eso que estamos sintiendo. No es como que hay emociones buenas y malas, sino que hay que buscar cómo manejarlas. Diana, ¿cuál sería la consecuencia de no manejar las emociones? Creo que una mala reacción, aparte que puedes herir a alguien más, te estás hiriendo a vos mismo, así como el perdón, que el perdón no es algo para la otra persona. Si la persona puede seguir siendo la peor persona del mundo, pero el perdón es para vos y para vos sentirse tranquilo. Yo los dejo en estudio con toda esta información para que se queden charlando y yo me quedo con los muchachos. Adiós.
Bueno, escuchábamos que es inevitable sentir, es inevitable tener esas emociones, pero también es muy difícil controlar unas emociones más que otras, nos decían los muchachos. A mí me gusta mucho una parte donde dicen es que no hay emociones malas. Y es cierto, no hay emociones malas. O sea, sentir rabia no tiene nada de malo. Siéntala, o sea, es necesario que ella transite por... Si yo estoy en una situación que me generó una molestia, yo necesito vivenciar esa rabia. Si yo estuve en una situación tensa, yo necesito estresarme. El estrés es muy necesario en muchos momentos de nuestra vida. La rabia también, la tristeza nos ayuda también a generar otro tipo de procesos que me van a llevar a otro espacio personal. O sea, no hay emociones malas. Lo malo es cómo voy a transitar. O sea, si mi rabia se vuelve una cosa de ira profunda, de histeria, que va a hacerle daño a los demás, pues ahí sí ya hay un problema. ¿Sí? Yo creo que hasta la felicidad en exceso, sin control, está mal. O sea, no es la emoción el problema es cómo la gestiono. Luzma, ¿no hay emociones malas? A ver, nosotros le llamamos el budismo perturbadoras. Perturbadoras porque hay emociones que generan mucho daño a uno mismo y a los demás. O sea, según el budismo, según las enseñanzas budistas, cada vez que yo le hago daño a otro, estoy generando condiciones para ser dañado yo. Entonces se llaman perturbadoras, no malas. Son emociones que generan sufrimiento y de alguna manera deben evitarse, ¿no? Deben evitarse y deben aprenderse a manejar. Hay otras que generan alegría, etcétera, etcétera, que no son perturbadoras, pero uno no puede llamarla como mala, sino hay emociones que no me pueden llevar, como dijo uno de los chicos, tuve una pareja y dije cosas que no debía haber dicho, o sea, a situaciones que uno las hubiera podido manejar de otra manera si uno se hubiera dejado llevar por la rabia o por la emoción en ese momento. Pero también es propio de la juventud cometer ese tipo de errores o tener ese tipo de experiencias porque uno aprende de ellas. O sea, cometiendo errores o teniendo experiencias con las que nos traen sufrimiento, pues vamos aprendiendo. Entonces, tampoco es malo. No, desde el budismo deben trabajarse, pero no es porque sean malas, sino como, por ejemplo, los celos, y una persona excesivamente envidiosa, que siempre está envidiosa de todo lo que el otro tiene, de todo lo que el otro hace, pues sufre todo el tiempo, porque uno siempre podría tener envidia de alguien. Entonces es una emoción perturbadora, no mala, perturbadora, o sea, te puede hacer infeliz demasiado, te puede llevar a actuar muy negativamente. Una persona con muchos celos profesionales puede hacerle mucho daño a esa persona a la que le tiene celos, crear un rumor que lo desprestigio. ¿Cuántas veces no pasa entre las figuras famosas, entre periodistas famosos y actores y todo, que los rumores acaban prácticamente con su vida profesional? Son rumores lanzados por personas que tienen celos y envidia de su éxito. Entonces, es en la medida en que vayamos disminuyendo la conexión. La meditación es una herramienta muy bella y muy maravillosa porque la meditación que nosotros practicamos, que de ahí surgió la tan famosa mindfulness. La mindfulness es el nuevo nombre para la meditación que se ha practicado en el budismo y en muchas corrientes hinduistas, que es la meditación de calmar la mente. Yo lo comparo como con subir una montaña. O sea, si tú estás en la base, en la parte más cerca a la tierra de la montaña, tienes una emoción, la tienes al frente. En la medida en que meditas, te vas alejando de la emoción. Entonces ya puedes decir, ¿y eso por qué me daba rabia? ¡Qué boba! ¿O eso por qué me molestaba? ¿O eso por qué me daba inseguridad? O sea, la meditación de calmar la mente, de aquietar la mente, cuando se practica regularmente, frecuentemente, va creando esa distancia, la distancia con aquello que me pasa. O sea, yo he oído en mi consultorio mujeres llorando diciendo, es que estaba con mi novio y miró a otra. A ver, sí, de unos celos que, obvio que si uno está con el novio o el marido y hay 1000 mujeres y 10.000 mujeres bonitas en Cali, pues tiene que mirar, porque ¿cómo no va a mirar? Entonces, ¿cómo la emoción le trae a uno un sufrimiento permanente, no? Hay que alejarse de las emociones. En el budismo, la técnica de la meditación busca tomar distancia, aquietar la mente e irse dando cuenta. El darse cuenta es la clave de la sanación psicológica y el crecimiento espiritual o interior. Entre más te das cuenta, más creces, tanto a nivel psicológico como, o sea, darte cuenta. Tú no puedes hacerte cargo de una emoción, tú no puedes hacerte cargo de nada si no te das cuenta. Por eso es tan importante desarrollar eso, ¿no? ¿Qué más les llamó la atención, además de lo que vimos de los chicos? Me gusta las reacciones de las chicas, en definitiva. El discurso de una persona es completamente distinto cuando ha pasado por un proceso terapéutico, sea cual sea, ¿sí? O sea, si estoy en un proceso terapéutico, definitivamente empiezo a tomar herramientas que me ayudan a ver las cosas de una manera distinta,
¿sí? No es que, ay, es que me arreglaron la vida, no. Lo que pasa es que el terapeuta te va a dar las herramientas para que empieces a cambiar de visión. Y a darte cuenta. Y a darte cuenta. El darse cuenta es el primer paso en la terapia. Y yo siempre le digo a mis pacientes, si estás acá es porque te diste cuenta que necesitabas cambiar algo. Que pues tal vez no sabemos qué es, pero hay un darse cuenta y vamos a empezar a conocernos para saber qué es. Entonces, y una de las chicas se veía muy empoderada en su discurso con respecto a cómo manejar las emociones, cómo debo gestionar mi emoción porque la del otro no la puedo controlar, que es algo que ya habíamos dicho. Y por ejemplo, ¿cómo puedo yo reaccionar frente a temas como la ausencia del padre en la familia? Eso cómo sé que me puede afectar en mi vida y cómo voy a empezar a manejarlo y a darle como un buen manejo. Me pareció chévere eso. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos manejar las emociones? La primera fuente de aprendizaje son los padres y es por imitación. Los niños aprenden imitando. O sea, yo le puedo echar cualquier discurso a mi hijo, pero si soy incongruente entre mi discurso y lo que hago, él va a aprender es lo que hago. Esa es la primera forma. Yo pienso que haría falta también que los colegios y que las escuelas tuvieran como algún espacio de trabajo sobre las emociones. Creo que es un tema que nos afecta mucho a los colombianos, a los latinos, y yo diría que el mundo entero hoy en día está en medio de guerras y de pugnas en las que están de por medio muchas emociones, y creo que es un tema que de alguna forma no se le da un espacio en ninguna parte para trabajarlo, ¿no? Pero ha mejorado. Ha mejorado. Yo creo que de antes a ahora la gente se preocupa un poco más por entender la emoción. O sea, antes ir al psicólogo era tabú. No, qué pena. Yo voy a ir al psicólogo, pero que no se dé cuenta nadie. O piensan que es que estoy loca. Exacto. No, supremamente mal tomado el tema. Y hoy en día no. Hoy en día uno puede sentarse con un grupo de amigos, y no porque yo sea psicóloga, pero no, es que yo tengo mi terapeuta, o Nata, ¿quién me recomienda? O ya empecé, ¿sí? Si no, entonces empiezan a buscar cómo conectar consigo. Entonces, por ejemplo, ahorita se ve mucho el tema de yoga, de la meditación, son temas que se han vuelto más frecuentes en la gente que antes. Antes no, y creo que vamos a paso lento, pero a buen paso, porque ahora tú puedes escuchar palabras como es que empodérate, es que gestiona tus emociones. Ahora es importante hacer un espacio de estos y hablar de las emociones, cómo las vamos a manejar, porque es un tema que a la gente le interesa escuchar. ¿Cuál es tu recomendación, Nata, por ejemplo, frente a ese tema de las emociones y del manejo que deberíamos tener todos los seres humanos? Ser honesto con el otro, no dejar que el otro suponga. Yo creo que una de las razones por las cuales uno tiene muchos problemas con el otro, por ejemplo, en mi caso, que tengo muchos terapias de pareja y procesos con parejas, una de las cosas que más puede, generar malestar a una pareja, y Luzma me corrige, y es el otro supone. Yo supongo que él no me quiere, yo supongo que ya no me escucha, ¿sí? Yo supongo que él no me está entendiendo, y empiezan a generar vacíos porque no se comunica. Expresarme conmigo, expresarme con el otro, ¿sí? Entenderme para poder entender al otro y poder decirle, mira, es que yo soy esto. Si yo no me entiendo, si yo no sé quién soy bien, cómo son mis emociones, ¿cómo le voy a dar un mapa al otro para que sepa quién soy? Sí, hay que ser muy honestos con el otro. Yo creo que nos falta mucho, nos da pena sentir, nos da pena expresar lo que sentimos y no debería de ser así. Luzma, Nata, gracias por acompañarnos en Asuntos de Familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.